Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. El MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Un movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde el alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada, hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. El MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace
pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde el alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad, nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad, nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad, nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad, nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde el alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad, nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad, nueva esperanza
Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. El es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada, hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad.
historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde el alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos. Nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, lunes 24 de noviembre, nos acompañan aquí en el Presidium de Jóvenes por la Esperanza el compañero David Hernández, también de Jóvenes por la Esperanza el compañero Denzel Carrillo, de la Alcaldía Iztapalapa nos acompaña nuestro compañero Eduardo Calderón. Desde Jalisco nos acompaña nuestro compañero Salvador Zaragoza. Desde el Estado de México nos acompaña nuestra dirigenta y hoy diputada local, Celina Trujillo. Desde la UNAM nos acompaña nuestra compañera Jenny Moreno. Desde Iztapalapa nos acompaña nuestro compañero Luis López. De la Alcaldía Iztacalco nos acompaña nuestra compañera Maribel Barrientos. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero David Hernández. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar sobre la responsabilidad de un actuar con dirección. Quiero iniciar con esta cita que dice: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. ¿Por qué estas palabras son importantes para los jóvenes el día de hoy? El día de hoy, en el contexto para los jóvenes, se presentan escasas oportunidades para que los jóvenes podamos verdaderamente participar activamente. Algunos jóvenes con falta de responsabilidad política hoy han construido una falsa imagen de cómo es la identidad de nuestra generación. Hemos sido llamados generación Z, hemos sido llamados generación de cristal y hemos sido llamados de muchas otras formas que demeritan y destruyen la verdadera identidad que tenemos como jóvenes.
Pero aún los jóvenes nos cuestionamos todavía, muchos de nosotros, sobre nuestra identidad política. Algunos, como yo, nos hemos visto representados por el movimiento de la transformación, pero aún muchos jóvenes caminan con dudas, sin rumbo y sin dirección. Olvidando que no solo cargamos una responsabilidad de actuar inteligentemente en la política, sino también un propósito en la vida y un propósito en el actuar político que nos corresponde. Hoy vengo a llamar a esa generación, a rectificar que no somos una generación de cristal, somos y seremos una generación con mente de diamante. Somos la generación que trastorna el mundo, derribando los modelos anteriores, caminando con esperanza y determinación. El camino no será fácil y habrá quienes sigan buscando aprovecharse y buscando oportunidades políticas, pero seremos como la humedad que penetra en lo más profundo del sistema. No necesitamos necesariamente un micrófono, sino alzar nuestra voz, actuar, aguantar y resistir. Nadar contra la corriente y ser jóvenes con esperanza y valor. Es por eso que les recuerdo a todos los jóvenes que nos escuchan y que nos ven el día de hoy, que los jóvenes por la esperanza los abrazamos, los recibimos y caminamos con ustedes. No están solos y no permitan nunca que la gente se aproveche del contexto en el que se encuentran ustedes. Alcen la voz, es momento de que como jóvenes nos podamos unir porque necesitamos actuar y recordar ese propósito que tenemos de actuar y caminar por un México que es mejor. Hoy por eso los llamo y los convoco a todos ustedes para que se puedan unir a nosotros y comencemos entonces a realizar estas acciones, a motivarnos unos a otros, a recordarnos que estamos para poder transformar y cambiar el México por el que todos necesitamos caminar y construir. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero David Hernández, por compartirnos esta reflexión. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Denzel Carrillo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, un placer saludarlos, a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes nos acompañan a través de redes sociales. Como siempre, saludando, agradeciendo al compañero Noé Flores y al profesor René Bejarano que me dan la oportunidad de pertenecer al movimiento y además de representar a los jóvenes. Pues mi mensaje va de la mano con lo que David nos acaba de comentar y bueno, es que nuestra generación ha demostrado una fuerza innegable para activar este debate ante pues la crisis económica y la injusticia social que podemos notar día con día. Pero creo que más allá de apapacharnos entre jóvenes y decir que estamos en lo correcto, creo que también tenemos que tomar este punto de inflexión y bueno, creo que nos da a todos los jóvenes gusto por ver que como juventud hemos despertado, pero me parece que despertar no es suficiente, es el primer paso y es que hoy no vengo a aplaudir la euforia, sino vengo a exigir la responsabilidad que como jóvenes nos corresponde. Y creo que viene de la mano, hablando de este tema del criterio propio que nos acaba de compartir David, pues nuestra primer defensa es exactamente eso, ¿no? La autonomía cognitiva. En un ecosistema digital que pues entendemos que está tomando cada vez más fuerza conforme el tiempo va avanzando, que además está saturado y polarizado, la mayor amenaza no son las narrativas externas, sino la aceptación pasiva de la información. ¿Qué ha pasado con el hecho de que, y por lo que se observó en redes sociales, ¿no? Que todo lo que veíamos como jóvenes y que comenté con muchos jóvenes, venía de fuentes diferentes, tenía información diferente, te mencionaba cosas que iban una contra la otra y que no tenían totalmente sentido. Entonces les preguntaba, ¿no? Oye, y pues ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se lucha correctamente? ¿O simplemente es ir y quejarse? La mayoría, lamentablemente, la respuesta era solo quejarnos, pero me parece que esa no es la solución. Por supuesto que todo comienza por la queja, porque descubrimos que hay algo que nos está incomodando, pero ¿en dónde estamos trabajando las soluciones? Y bueno, al final el criterio propio es el escudo que nos protege, la capacidad de cada joven para evaluar la evidencia, de deconstruir el mensaje y de rechazar la simplificación. Si nuestro movimiento, el de los jóvenes, se alimenta de la indignación sin el rigor del análisis, nos volvemos un vehículo fácil de dirigir, algo que por muchos años pues ha estado sucediendo. Nuevamente esta juventud ya despertó, pero no basta con eso. Debemos exigir, no debemos como jóvenes exigir lo que durante tantos años se ha venido exigiendo, ¿no? Debemos
exigir líderes autónomos, no líderes o seguidores ciegos. El compromiso con la verdad es el primer acto de rebeldía en esta nueva era de las fake news. Y ahora esto nos lleva a nuestra segunda gran responsabilidad como jóvenes, y hablo de esta responsabilidad social digital, porque esto fue algo que también me alarmó muchísimo en redes sociales, como muchas figuras estuvieron invitando y subiéndose a hablar con los jóvenes sobre este tema de la generación Z, de las marchas que hubo, pero muchas veces me parece que no evaluamos quiénes son estas personas, de dónde vienen, qué tipo de contenido fomentan, pero más allá de solo este tema me refiero al contenido en general. Creo que a veces podemos entender que la voz de nuestra generación se amplifica a millones en redes sociales. Sin embargo, esta amplificación conlleva una carga ética. La plataforma no es solo para el desahogo, es un servicio público en miniatura. La responsabilidad nos obliga a verificar la información antes de compartirla, porque difundir desinformación es minar el criterio de nuestros propios compañeros. Si no, creo que podemos preguntarle a nuestra compañera Jenny, que cada semana nos comparte las noticias internacionales en esta mesa, qué tanta importancia tiene esto que acabo de mencionar. La responsabilidad nos obliga a ser transparentes sobre nuestras afiliaciones y promover el diálogo constructivo, no la polarización que destruye la credibilidad. Si buscamos ser líderes, debemos ser el tipo de líder responsable, el que no incita al odio, el que modera su lenguaje y además demuestra la madurez de la causa que representa. Me parece que es una exigencia ética para legitimar nuestra lucha, la de los jóvenes. Y por último, me parece que la única forma de garantizar estos principios y que se sostengan a través de una organización es siendo esta metódica y clara. La ambigüedad en el espacio donde los intereses ajenos se insertan. Por eso, mi llamado es a la claridad de corrientes. Debemos tener mecanismos definidos para la vocería y el debate interno. Debemos saber exactamente qué defendemos: datos, justicia económica y transparencia principalmente. La madurez cívica de esta generación se demostrará en nuestra capacidad para transformar la frustración de esta generación en una propuesta estructural, objetiva y unificada. Es por eso que, de igual forma, compañeros, hago la invitación. La esperanza no se construye en el caos, se construye con el orden, la ética y el rigor. Utilicemos nuestra voz con la responsabilidad que su poder merece, y les prometo que aquí en el Jóvenes por la Esperanza buscaremos que esto sea lo que siempre se les entregue. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo. Ahora nos vamos hasta Iztapalapa y le cedemos el micrófono al compañero Eduardo Calderón. Muchas gracias, buenas noches, compañeras y compañeros del presidio, profesor René Bejarano. Muchísimas gracias por este espacio para poder compartirles las novedades respecto al evento que hubo el día de ayer. Les queremos compartir que el evento salió de forma exitosa, fue un evento bastante nutrido y nos queda claro que en Iztapalapa se vive y se suda la solidaridad. Hubo apoyo de diferentes colonias, de diferentes dirigentes, de comunidades. Tuvimos presencia de vecinos y dirigentes de las colonias de Ejército de Oriente, Los Reyes Culhuacán, Escuadrón 201, Leyes de Reforma, Chinampac de Juárez, Santa Cruz, entre otras, solo por mencionar algunas. También queremos agradecer la representación de la alcaldía que se hizo presente a través del compañero Óscar Flores, y reconocer la presencia de nuestra compañera y gran referente, la maestra Dolores Padierna, que estuvo presente en este evento, a quien le mando un afectuoso saludo. Igual estuvieron presentes la compañera Estela Lugo, que es embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero José Mauri, consejero político de la Embajada de Cuba, el compañero Daniel Leones del Círculo de Colombia por la Paz y el compañero Juan Ramón Guzmán, analista político de Venezuela. También estuvo presente la compañera dirigente de Brillando por Santa Cruz, la compañera María Lourdes Sanabria, a quien también le agradecemos y le reconocemos su participación. Y queremos hacer visible este evento, porque este evento nos muestra cómo en Iztapalapa se vive la solidaridad con los pueblos latinoamericanos, y que esta solidaridad debe llevarse a las conciencias no solamente de
de los pueblos o quien está siendo afectado, sino la conciencia de nuestra identidad latinoamericana que debemos vivir todos y todas en esta sociedad, porque son problemas a los que no somos ajenos, son problemáticas que podemos enfrentar. Y esta muestra que se dio en Iztapalapa, en la que el MNE muestra que está organizado, que es resiliente y que está creciendo en esta alcaldía, al igual que en toda la ciudad, es un mensaje de vamos a caminar hacia adelante. Y pues es todo, compañeros y compañeras, les agradezco mucho y que tengan excelente noche. Muchas gracias, compañero Eduardo Calderón, y enhorabuena por ese gran evento. Ahora nos vamos hasta Jalisco y le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. De nuevo, un gusto para mí estar compartiendo con todos ustedes, profesor y compañeros de la mesa, y también los que nos ven a través de las redes sociales. Quiero abrir con una frase que vi pintada en un muro de una colonia popular en Guadalajara. Dice que la verdad ascienda de las vecindades, de los barrios, de las colonias, porque desde arriba solo se desprenden mentiras. Ayer estuvimos en Iztapalapa a iniciativa de mis queridos compañeros, como ya lo mencionó aquí mi compañero. Ellos hacen un trabajo político y organizativo con mucho tino en esa alcaldía. Fue un verdadero honor recibir su invitación para asistir a la asamblea para defender a los pueblos y gobiernos hermanos de Venezuela, Colombia y Cuba. Muchas gracias a todos, compañeras y compañeros. ¿Por qué es importante defender a esos pueblos hermanos? Porque acá, como a ellos, nos están atacando traidores entreguistas internos y el imperio en decadencia encabezado por Trump. Y defendiendo a esos gobiernos populares, defendemos también al nuestro. En entregas pasadas les había hablado de la posverdad y de las mentiras, de cómo la derecha miente a través de las más media, la televisora concesionada cuyo beneficiario es un patán miserable que lo único que tiene es dinero, hecho a costa de la explotación, despojo y negocios sucios al cobijo del PRIAN y que se niega a pagar impuestos. Desde ahí ataca con mentiras al gobierno, promovió desde sus canales a la llamada marcha de la generación Z, que degeneró en violencia toda una estrategia de las revoluciones de colores. También la alcaldesa de Cuauhtémoc mandó a sus esbirros, porros, gamberros a provocar violencia. Afortunadamente algunos fueron detenidos y deben responder por sus delitos. Pero la alcaldesa en sus mentiras y desfachatez dice que son presos políticos, cínica. Para ejemplificar a la derecha y a los golpistas que imponen gobiernos criminales, les quiero platicar de una película del decenio de los 60s del siglo pasado y que los últimos acontecimientos políticos me trajeron a la memoria. La película Z de Costa Gavras, 1969. Es una ficción basada en el asesinato del político griego Grigoris Lambrakis, encarnado por Yves Montand, en 1963 a manos del gobierno de derecha griego. El título se refiere a la letra griega Z, Zei, que quiere decir él vive. Tras la muerte de Lambrakis, Zei se convirtió en un lema. El cine puede servir de testimonio en tiempos de mentiras y manipulación mediática. El título en sí fue una resistencia directa a las prohibiciones. Desde 1969, ver esta película es un acto de protesta. La película inicia con una frase provocadora: cualquier parecido con hechos reales o personas vivas o muertas no es casual, es intencional. El guionista Jorge Seprum y el director Costa Gavras crearon una especie de novela con todos los detalles de la historia real, solo cambiando nombres y lugares.
Para el espectador que no sepa de la historia de la política griega de los años 60, verá esta película como una parábola universal sobre el abuso de poder político, pero el verdadero Lambrakis se oponía a que Grecia formara parte de la OTAN, a la base de misiles de los Estados Unidos en Salónica y a depender económicamente del gobierno americano, por lo que era un estorbo que había que eliminar, y el gobierno derechista de Grecia se encargó organizando a un grupo de lúmpenes que lo ejecutaron. La historia de la película se divide entre los eventos que precedieron al asesinato y sus consecuencias. En la primera parte, el personaje ficticio de Grigoris Lambrakis, un político de izquierda conocido como el Diputado, tiene previsto pronunciar un discurso contra el partido de extrema derecha en el poder. Tras su discurso, el diputado sale a la calle y un hombre en la parte trasera de una furgoneta le golpea la cabeza con un palo frente a una multitud de testigos, militares, policía local, manifestantes de ambos bandos y el público que ve la película, con la visión más clara de todo. Al involucrar al espectador, el director de la película deja en evidencia la capacidad única del cine como medio para mostrar los hechos con mayor precisión que el testimonio de un testigo presencial. La cámara nos muestra la realidad y no hay duda de lo que vimos. El diputado fallece en el hospital. La segunda parte de la película sigue con la investigación del juez instructor Jean-Louis Trintignant. En la vida real, el investigador Christos Sartzakis, presionado para dar una versión falsa de un accidente de tránsito. Él continúa con su investigación pese a las consecuencias, el héroe de la película. Con ayuda de un periodista inquieto, Jacques Perrin, reconstruye la verdad del incidente superando la maraña de trabas, burocracia y testigos que desaparecen. Por último, en una divertida escena donde se interroga a los líderes militares que conspiraron para asesinar a la gente, niegan los cargos y amenazan con dimitir, según ellos, por principios, pero nunca lo hacen. El juez declara culpables a los líderes militares de conspiración para cometer asesinato. Los asesinos de Lambrakis fueron encarcelados y los conspiradores fueron destituidos de sus cargos, aunque no procesados. No fue un final ideal, pero al menos se había descubierto la verdad. En la vida real, el juicio duró 2 años. Pero un epílogo abrupto revierte este final. La última escena es un reportaje de que una junta militar toma el poder, como así sucedió, y retira los cargos contra los perpetradores y los restituye para que vuelvan al poder. El juez instructor fue destituido, el periodista arrestado y varios opositores políticos fueron asesinados. Al final sale una lista de prohibiciones que impone la junta militar, que sería divertida de no ser porque fueran ciertos. Prohibieron el pelo largo, las minifaldas, Sófocles, Tolstoy, los brindis al estilo ruso, la sociología, la música pop, las nuevas matemáticas y por último, para rematar, la letra Z. La película concluye con una última toma de la letra Z sobre una fotografía del diputado. En el estreno en 1969, la letra aún estaba prohibida. Eso es la derecha, como nos lo ha enseñado la historia. La derecha es capaz de estos y otros crímenes. No permitamos que regrese. Así que nuestro deber es seguir organizándonos para defender a nuestra presidenta y a su gobierno. Todos a la marcha del 6 de diciembre. Vivan los gobiernos populares, viva la patria grande, viva nuestro gobierno de Claudia Sheinbaum, viva el Movimiento Nacional por la Esperanza. Viva. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión. Ahora nos vamos a Iztapalapa y le cedemos el micrófono al compañero Luis López. Hola, hola, buenas noches a todos. Profesor, muchas gracias por el espacio. Quisiera agradecer a todos los vecinos y compañeros que hicieron posible el evento del día de ayer en Iztapalapa.
Fue muy enriquecedor para todos escuchar testimonios de personas que han vivido en carne propia lo que pasa en Venezuela, Cuba, Colombia, y no quedarnos solamente con las versiones que se ven en los medios tradicionales, en los medios masivos. Fue muy enriquecedor escuchar sus vivencias, aprender que los golpes de Estado no siempre son de manera por las armas, sino que también hay golpes de Estado institucionales por medio de bloqueos económicos, sociales, internacionales, como es el caso que hay en Cuba y en Venezuela más abiertamente. También es importante escuchar de parte de estas personas lo peligroso que es cómo países como Estados Unidos se hacen proyectos desde dentro de los países con grupos de derecha para derrocar los gobiernos de manera institucional, tal como también vimos en Perú, que de manera legal se derrocó un presidente democráticamente elegido, electo por todos los peruanos. Es por ello que tenemos una situación en México que fue muy importante para la vida pública, como lo fue la reforma judicial, blindar a la democracia de golpes institucionales desde dentro del mismo Estado. Por otro lado, me gustaría hacer un anuncio. Como bien sabían, la próxima semana, el día 5 de diciembre, tendríamos un evento en el estado de Tabasco. Sin embargo, por una convocatoria nacional por parte de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, el evento va a ser postergado, ya que los compañeros de Tabasco, al encontrarse un poco retirados de la ciudad, deben de compensar su viaje el sábado al mediodía para llegar al día miércoles, el día domingo aquí a la ciudad. Entonces será reprogramado el evento para el día 24 de enero, donde los esperamos con las manos abiertas, y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Luis López. Nos vamos hasta la alcaldía Iztacalco y le cedemos el micrófono a la compañera Maribel Barrientos. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, profesor, por la oportunidad. El 25 de noviembre mantiene un propósito claro y urgente: conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día no es solo una fecha en el calendario, sino un llamado a la acción, una oportunidad para reflexionar sobre la realidad que enfrentan millones de mujeres y niñas en México, en nuestra Ciudad de México y en todo el mundo, realidad nacional y en la Ciudad de México. La violencia de género es una pandemia silenciosa que permea todos los estratos sociales en México. Según datos recientes, más del 70% de las mujeres han experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Cada día, más de 10 mujeres son asesinadas en nuestro país. La violencia familiar es una de las principales causas de denuncia, afectando a miles de hogares. En nuestra Ciudad de México, la situación es igualmente alarmante. La denuncia por violencia familiar han aumentado en un porcentaje importante en el último año. En alcaldías como la mía, Iztacalco, se mantienen altos índices de violencia contra la mujer, a pesar de los esfuerzos contra muchas mujeres que aún no han denunciado por miedo, desconfianza en las autoridades o falta de recursos. Hace poco, aquí mismo, hablé de la importancia que tiene la denuncia, que por esta causa presenta la propia Presidenta de la República. Impacto y consecuencia. La violencia contra las mujeres no solo destruye las vidas individuales, sino que también socava el tejido social, tiene consecuencias devastadoras en la salud física y mental de las víctimas, limita su desarrollo personal y profesional y perpetúa la desigualdad de género. Los hijos e hijas que crecen en hogares violentos sufren traumas que pueden marcar sus vidas para siempre. ¿Qué podemos hacer? No podemos permanecer indiferentes ante esta realidad. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para erradicar la violencia de género. Educar y concienciación. Es fundamental educar a nuestros hijos e hijas en la igualdad y el respeto. Debemos desafiar los estereotipos de género y promover relaciones saludables, basadas en la comunicación y el consentimiento. Denuncia y apoyo. Animemos a las mujeres que sufren violencia de denuncia,
y ofrecerles nuestro apoyo. Existen organizaciones y programas gubernamentales que brindan asistencia legal, psicológica y refugios. Cambio cultural. Debemos transformar nuestra cultura para que la violencia contra las mujeres sea inaceptable. Esto implica cuestionar las actitudes machistas, promover la igualdad en todos los ámbitos y exigir justicia para las víctimas. Participación activa. Involucrémonos en iniciativas y campañas que buscan prevenir y erradicar la violencia de género. Alcemos nuestra voz en las redes sociales. Participemos apoyando a las mujeres y a las organizaciones que trabajan en este campo. Llamado a la acción. En este Día Internacional hago un llamado a todos y a todas a unirnos en un frente común contra la violencia de género. No podemos permitir que más mujeres sigan sufriendo en silencio. Trabajemos juntos para construir un México y una Ciudad de México donde todas las mujeres y niñas puedan vivir libres de miedo y violencia. Les animo a que cada quien en su localidad lleve a cabo acciones relacionadas con este tema. La lucha contra la violencia de género es una tarea de todos y de todas, y de todos los días. No basta con conmemorar este día, sirve que debemos mantenernos vigilantes y comprometidos durante todo el año. Juntos podemos romper las cadenas de la violencia y construir un futuro de igualdad y respeto para todas las mujeres. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, compañera Maribel Barrientos, por compartirnos esta reflexión a propósito del 25 de noviembre. Ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeros de la mesa del Presidium, compañeros que nos acompañan como cada lunes también, nuestros compañeros de redes sociales y por supuesto, profesor, muy buenas noches. Esta semana hay mucho de qué hablar, pero nos vamos a enfocar en la situación que está enfrentando Honduras. Como bien saben, el próximo 30 de noviembre de este año va a haber elecciones en dicho país. Así que Honduras definirá si se consolida el proyecto político que ya inició la presidenta Xiomara Castro o si se revierte dicha situación. No se vota solamente por un candidato. Aquí es importante que tengamos claro que se está votando también por un modelo de Estado. Para que entendamos mejor la situación, quiero hablarles un poquito de los antecedentes y de la historia que envuelve al país para que podamos entender mejor y podamos saber exactamente qué es lo que pasa. Esto viene a partir de 2009, es decir, cuando se encontraba en la presidencia Manuel Zelaya, existió un golpe de Estado, compañeros, y es importante que entendamos que eso fracturó de manera muy importante la institucionalidad hondureña. Manuel Zelaya, insisto, en ese momento presidente, fue depuesto por las Fuerzas Armadas del país con apoyo, por supuesto, de los sectores del Poder Judicial y Legislativo. Esto por el intento de reformar la Constitución. No paró ahí la situación. Después, en 2013, cuando llegó al gobierno Juan Orlando Hernández, hubo un cambio, por supuesto, de gobierno en cuestión, pues de izquierda nos fuimos a la derecha y en 2017 se magnificó el problema con el tema de la reelección de Juan Orlando Hernández. Fueron cuestionados los resultados y esto alimentó un continuum histórico de la crisis en Honduras. Además, ahí no para la historia. El caso de Juan Orlando Hernández se agravó aún más cuando se condenó su situación y se agravó todo el tema que él tenía ya de desconfianza en su país porque fue declarado culpable en Estados Unidos por narcotráfico. Es decir, el juicio mostró que el narcotráfico penetró en las fuerzas policiales, militares y en las estructuras políticas de Honduras. Imagínense de lo que estamos hablando porque se le demuestra a un presidente que está metido en todo esto y por supuesto fue condenado por 45 años.
Este golpe fue un golpe demoledor para la legitimidad del sistema político en Honduras y evidenció a Honduras como un narcoestado, tal cual. Todo esto en suma, compañeros, habla que la democracia hondureña no solamente es frágil institucionalmente, sino también es vulnerable al crimen organizado. Así que en el proceso electoral que se avecina, lo que está en juego, insisto, es un modelo de Estado. El gobierno actual muestra avances socioeconómicos, pero por supuesto que esto, precisamente esto, genera mucha resistencia de parte de las élites que están siendo afectadas. Se incrementa el riesgo de ruptura o de sabotaje institucional una vez más. Así que la madurez democrática dependerá de que los actores políticos, las élites y los organismos electorales acepten sin manipulación, repito, sin manipulación, el veredicto del 30 de noviembre. Para esto hemos pensado en 4 retos que tiene la democracia hondureña para poder llevar a cabo la situación de la mejor forma, y la primera es que las instituciones electorales sean mucho más confiables para que evitemos estas sospechas de un nuevo fraude, que el país combata de manera real la corrupción y el narcotráfico y no trabaje con ellos, que también exista una alternancia auténtica, es decir, que dejen de lado la guerra a las élites y que no existan fraudes de por medio. Y por último, la vigilancia internacional. Sí creemos que es muy importante que exista este tipo de vigilancia para evitar regresiones. Por supuesto que el pueblo de Honduras, estoy segura que va a saber decidir, porque existen otros casos, nos ha pasado a nosotros como país, actualmente con nuestros hermanos de Argentina, donde el pueblo elige de manera equivocada. Y cuando un pueblo elige políticos corruptos, políticos impostores, ladrones y traidores, no son víctimas, nos convertimos en cómplices. Así que es muy importante que estemos bien informados, que sepamos por dónde, pero si se hace eso, se le pide a la oposición respetar la decisión del pueblo. Por favor, el Movimiento Nacional por la Esperanza habla por parte de toda Honduras y pide a la oposición que se respete el resultado del domingo 30, porque la lucha, compañeros, de ese día es entre el modelo de la oligarquía y el modelo socialista democrático. Ustedes saben muy bien lo que conviene para ese país. Así que esperemos los resultados y seguiremos informando. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno, por esta información internacional. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto poder compartir con todos ustedes esta asamblea semanal de nuestro movimiento. Y hoy quiero reiterar un poco la información de lo que está sucediendo en el Estado de México, y digo reiterar porque ya lo hemos comentado con ustedes muchas veces, pero hoy me gustaría que quedara muy claro de qué se trata el Plan Oriente del EDOMEX. Este gran plan es un nuevo rumbo para la dignidad del oriente del Estado de México. Quiero comentarles que durante décadas la zona oriente del Estado de México fue víctima de la corrupción, de la manipulación política y del abandono institucional. Se permitió que millones de familias viviéramos sin infraestructura adecuada, sin servicios básicos dignos, sin seguridad y sin oportunidades reales. La pobreza no fue una consecuencia natural. Fue un producto de las malas decisiones y del gobierno que vivíamos en el oriente y nos veían como un botín electoral y no como un territorio de derechos. Hoy por primera vez existe un proyecto integral que reconoce la deuda histórica con nuestros municipios. El Plan Oriente, impulsado desde el gobierno federal con visión social,
sentido humano y compromiso con la justicia territorial. ¿De qué se trata este plan? Es una estrategia de transformación diseñada para incorporar al oriente mexiquense al desarrollo nacional, con una inversión superior de 75 millones de pesos que estarán enfocados en cerrar brechas y garantizar bienestar a más de 10 millones de habitantes. ¿De dónde vienen los recursos? El 60% de estos 75 millones de pesos vienen del gobierno federal, el 30% del gobierno estatal y el 10% de los gobiernos municipales. Es decir, la federación está aportando la mayor parte para saldar décadas de desigualdad en el oriente del Estado de México. El plan incluye 121 programas enfocados a atacar las causas de desigualdad con soluciones que tendremos en número 1 con la infraestructura y la movilidad. La construcción de 1,000 kilómetros de senderos seguros para garantizar transporte accesible y movilidad digna. Mejorar el transporte público y la infraestructura básica que históricamente se negó o llegó tarde. En este rubro quiero comentar y destacar, en la mañanera la semana pasada se anunció en vivo la entrega de 3 trenes de pavimentación con un monto o un costo superior a los 50 millones, que tiene entre mucho una asfaltadora, que tiene camiones de volteo y otros instrumentos que se necesitan para terminar con los baches de los municipios. Hoy los municipios pueden hacer bachetón y hacer todo un programa, pero sin ese tren de pavimentación simplemente es parchar y dejar así y que vuelva a quedar en próximos años nuevamente un bache más grande. La presidenta lo entregó en vivo y hoy ya 6 municipios de la zona oriente ya tienen esta maquinaria. Más adelante les voy a comentar cuáles son los municipios que ya los tienen. El rubro número 2 es salud, la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, entre ellos el Hospital Oncológico de Ecatepec, el Hospital General de Chimalhuacán, unidades médicas familiares en cada municipio. Por fin la salud como derecho y no como un privilegio. Y les he compartido que una servidora como diputada nos hemos encargado de hacer la desincorporación y la donación de muchos centros de salud al IMSS Bienestar para que este proyecto de salud pronto sea una realidad para todo el país, pero en especial para el Estado de México. El tercer rubro es educación, la creación de 20 nuevas preparatorias y una universidad en cada uno de estos municipios, y un CECI, un centro de educación y cuidado infantil por cada municipio. La educación como un motor real de esta sociedad será imprescindible. El segundo rubro es la seguridad. Como lo anunció la presidenta en su momento y nos han dado muestras de ello, es el modelo de mando único, coordinación de Guardia Nacional, policías estatales, municipales para recuperar la paz y el orden en nuestras calles. El siguiente rubro es vivienda. En los programas de mejoramiento, regularización, escrituración y apoyo a familias con créditos de Infonavit. Les recuerdo que también lo anunciamos aquí, hubo cerca de 4,000 millones de pesos invertidos para las mejoras de viviendas y se les entregó a las personas que más lo necesitaron. Fueron los servidores de la nación a las colonias más vulneradas y censaron y llegó el recurso directamente a cada una de las familias y esperemos que el siguiente año también les llegue a otras familias para mejorar su vivienda. También estamos hablando de rubro de desarrollo económico.
Esto impulsa a las pequeñas y medianas empresas, fomento a la inversión local para generar empleos dignos y el gran polo de desarrollo que tendremos en Nezahualcóyotl. También generará muchos más y mejores condiciones. Los municipios que fueron beneficiados, lo he comentado, pero lo reitero: Chalco, Chimalhuacán, Chicoaloapan, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Valle de Chalco y Chalco. ¿Y por qué lo comento y por qué enfatizo esto? Porque creo que hoy el Oriente debe de estar comprometido con nuestra presidenta, porque este plan no es un discurso, es la inversión más grande en estructura de la historia para el Estado de México. ¿Y por qué solo? Y porque solo con un gobierno federal honesto, con visión social y con voluntad de transformar, este megaproyecto es posible. Antes los recursos se usaban para manipular, controlar políticamente y enriquecerse solamente unos cuantos. La corrupción de los viejos gobiernos creó pobreza, la administración y la utilización de manera electoral de las personas. Hoy nuestra presidenta, por primera vez en décadas, apuesta por la gente y no por los cacicazgos. El compromiso debe de ser mutuo, tomando en cuenta que amor con amor se paga. Yo diría que el gobierno federal pone los recursos. El Estado de México aporta voluntad política y la zona oriente aporta organización, unidad y esperanza. Es por eso, compañeras y compañeros, que hoy envío un mensaje a todas las personas de la zona oriente del Estado de México, a que celebremos junto a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, la transformación y la podamos acompañar el próximo sábado 6 de diciembre a las 10 de la mañana en el Zócalo capitalino. Y ahí estoy segura que llegaremos muchos mexiquenses, como siempre lo hemos hecho, pero hoy con un compromiso de fortalecer a quien nos está tendiendo la mano, a quien está viendo por nosotros y a quien gobierna de una manera diferente y hoy se ve y se siente en el Estado de México y sobre todo en esta parte de la zona oriente. También, compañeras y compañeros, les quiero compartir que en el Congreso recibimos el paquete fiscal 2026 enviado por nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, que contiene el proyecto de presupuesto de egresos. Ahora inicia nuestro trabajo de análisis para asegurar que cada peso se destine realmente a lo más importante: más inversión social, más bienestar y mejores condiciones para quienes más lo necesitan. Seguimos comprometidos con un Estado de México responsable y sin endeudamiento y cuidando los recursos del pueblo. Quiero destacar que este presupuesto es el más grande que tiene nuestro país o cualquier otro estado. Son 410,000 millones de pesos los que vamos a destinar para bienestar, infraestructura y el desarrollo de nuestro Estado de México, y reitero, lo haremos con mucha responsabilidad. Y por supuesto, no hemos descartado ni estamos descuidando el trabajo más importante que tenemos en el Estado de México, la responsabilidad que hemos determinado muchos compañeros. El próximo sábado 29 de noviembre tendremos la visita de nuestro compañero presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, profesor René Bejarano, en el Estado de México. Irá a Chalco, es uno de los municipios más importantes y controversiales en este momento, pero que requiere de una visión como la del profesor, y también llegará
a una reunión con nosotros en mi distrito, en Chimalhuacán, a la 1 de la tarde, primero en Chalco a las 11 y en Chimalhuacán a la 1. Y por supuesto, pues nos dará mucho gusto que vaya nuevamente a esta zona el profesor René con su visión, con su discurso que siempre motiva, y por supuesto reconocer que es uno de los actores más importantes de la izquierda en nuestro país y que muchas personas lo esperan, porque les digo yo que es el caballero de la lealtad y requerimos de su apoyo y de que esté allá con nosotros en el Estado de México. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, por este informe de lo que se viene haciendo allá en la zona oriente del Estado de México. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por asistir a esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Me da mucho gusto estar aquí ante todas y todos ustedes, así como saludar por esta vía a todas las personas que se conectan con esta transmisión a través de las redes sociales desde muy diversas regiones de nuestro país e incluso del extranjero. Hay muchos temas que comentar el día de hoy, como cada semana. De manera resumida, de cualquier manera les enviaremos la presentación. Esta semana se insistió en la campaña de vacunación que está desarrollándose a través de los sistemas de salud, en este caso del sarampión, que es algo que ya se había eliminado en nuestra sociedad, pero que desgraciadamente regresó y que hay que combatir, así como otras vacunas en esta época invernal, como son la de la influenza, del neumococo, que es otra, y para las personas de más de 60 años, un cierto tipo de herpes. Y como estas, otras vacunas que es importante mantener en el cuadro básico a través de los sistemas que la sociedad ha permitido crear en nuestro país y que son muy importantes para la prevención de diversas afectaciones. En segundo lugar, se está señalando que este sistema de prevención requiere mecanismos de comunicación y de información que contrarresten las campañas que desgraciadamente tienen mucha presencia en nuestro país, que son las de conspiraciones supuestas para no vacunarse. Y aunque pareciera algo poco relevante, hay muchas personas que piensan, que creen, que asumen que vacunarse es una manera de ser controlado por actores o sectores que perversamente pretenden manipularnos. Y para ejemplo basta con mencionar que el propio secretario de Salud de Estados Unidos es partidario del movimiento antivacunas, es el secretario de Salud de una nación. Las vacunas son un avance científico y requieren aplicarse. En diversas épocas, la ausencia de vacunas provocaban muchas muertes. El descubrimiento, por ejemplo, de los antibióticos evitó que una gripa mal atendida pudiera provocar la muerte. La ya famosa gripe española, después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, provocó millones de decesos. Y es que todavía no existían los medicamentos para contrarrestar los efectos de una gripe. Menciono esto porque Ramón López Velarde, aquel famoso poeta
que compuso y escribió muchísimas obras memorables como La Suave Patria, salió a pasear allá por 1930 a la Alameda y le dio gripa. Y como no había antibióticos, murió. Ahora la ciencia ha avanzado muchísimo y nosotros tenemos que aprovechar los descubrimientos de la ciencia para evitar que las falsas noticias, la información manipulada, etcétera, no posibiliten que algunas enfermedades pudieran regresar y provocar consecuencias nefastas. Entonces, si tienen necesidad, hay que vacunarse para evitar sufrir las consecuencias de una enfermedad que puede ser muy perjudicial para nuestra salud. En otro tema, el gobierno mexicano firmó un convenio con el Centro de Supercómputo de Barcelona para crear una supercomputadora mexicana, la más grande de América Latina, que nos permita tener acceso a diversas informaciones y poder avanzar también en descubrimientos e investigaciones científicas. Nuestro secretario de Economía anunció que nuestra inversión extranjera en México creció durante este último año 15%. Este es un síntoma de salud económica que habla de que a pesar de todos los conflictos que hay, de las campañas por los hechos violentos y el desprestigio que pretende crear el gobierno de Trump hacia nuestro país, hay confianza y esa confianza se refleja en que los inversionistas extranjeros no solo mantienen sus inversiones, sino la incrementan. Y eso genera empleos y permite también avanzar en diversos temas. En materia educativa se informó el avance de la plataforma Saberes MX para una educación superior más flexible e inclusiva. Y esto implica también propiciar que las universidades públicas incrementen su matrícula. Hace falta modificar el sistema de educación superior en México para lograr que muchos jóvenes accedan a la educación superior pública. Y es que en muchas escuelas se ha desvirtuado la función académica y la formación de nuevos profesionales, porque, como en todos los ámbitos, se crean élites que a veces solo procuran su propio beneficio. Y hay una élite en muchas universidades que precariza el trabajo académico, es decir, que abandonan las labores docentes, contratan profesores por horas, a los cuales les pagan mucho menos que a los que tienen tiempo completo, se dedican al turismo académico, muchos de estos directivos de las escuelas de educación superior, se inventan coloquios, seminarios, simposiums, etcétera, en donde se invitan unos a otros y se la pasan paseando por el mundo, impartiendo conferencias, seminarios que muchas veces solo ellos conocen y que no mejoran la actividad académica de sus instituciones, pero se gastan muchísimos recursos y en algunas instituciones de educación superior, en lugar de incrementar la matrícula, incluso disminuye. ¿Cuál es el objetivo prioritario? Pues que se incremente el número de alumnos y alumnas inscritas en las diversas carreras de educación superior para que puedan acceder al conocimiento y que a su vez tengan mejores oportunidades laborales. Esto también tiene que ver con un mal concepto de la autonomía. La autonomía no implica que las universidades, las escuelas de educación superior dejen de cumplir con sus obligaciones o con sus compromisos. Aquí el papá de Luis, Aurelio, es un compañero que conocía ya en el movimiento magisterial del 89 y en
trabajaba en la Escuela Nacional de Maestros, ahora es directivo. Pero cuando yo estudié en la normal éramos 6,000 alumnos, 3,000 en la mañana y 3,000 en la tarde. Y fueron reduciendo la matrícula y hace poco eran apenas 200, 300 alumnos por generación. Es decir, han reducido terriblemente la matrícula, como si no hicieran falta maestras y maestros, claro que hacen falta, pero ese objetivo pues es obvio que busca que muchos maestros, por ejemplo, no tengan la plaza para trabajar. Muchos maestros de educación secundaria, de educación preparatoria, trabajan por horas, les contratan por 20, 21 horas, a veces tienen que trabajar en 2 o 3 escuelas para completar sus ingresos, y desde luego la calidad de la educación disminuye. En fin, es bueno que se siga insistiendo en la educación, en la mejoría de la educación, aunque a veces haya frases desafortunadas de algunos servidores públicos, como la de Mario Delgado, o en su tiempo de Aurelio Nuño, que dijo que, haciéndose el chistoso, que había que enseñar a leer, y un niño le corrigió que no se decía leer, sino se decía leer, y se hizo viral. Hace poco el secretario de Educación dijo que los niños que no han nacido no van a la escuela. Pues sí, los niños que no nacen no piden ir a la escuela, según lo descubrió la ciencia recientemente. Pero más allá de lo anecdótico, lo importante es que sí se vaya a la escuela, que todas y todos los niños tengan derecho a la educación de calidad, gratuita, y que además se eleven las condiciones de los maestros y las maestras. En el cono sur de nuestro continente sigue la tensión en la embajada de Perú, porque el gobierno peruano amenaza con hacer lo que hizo el gobierno ecuatoriano, de violar la sede diplomática, toda vez que en la embajada peruana está asilada Betsy Chávez, quien fuera ministra, el equivalente a la secretaria de Gobernación del gobierno de Pedro Castillo, y que pretenden aprenderla. Es obviamente una persecución política y no se debe permitir que eso suceda. Ni el gobierno de Pinochet se atrevió a vulnerar la soberanía de la Embajada de México, siendo una dictadura militar, y muchos chilenos y chilenas asilados allá pudieron recibir el salvoconducto y venir a vivir en México. Y no podemos admitir que se viole esa soberanía, porque las embajadas pertenecen legalmente al territorio del país que las coloca, y vulnerar la independencia de una embajada es como una invasión, legalmente es como una invasión extranjera. Por eso es importante que se tenga claro con respecto a ese tema. Ya Jenny habló del tema de Honduras, por la visita que también hizo nuestra compañera y amiga Xiomara Castro. Vamos a comentar el próximo lunes, aunque Jenny va a estar en Monterrey, pero va a mandar su mensaje, el resultado de las elecciones que va a haber el domingo en Honduras. Y ya esperemos que haya buenos resultados. Todas las encuestas hasta ahora indican la posibilidad de que continúe el gobierno progresista en aquel país. A diferencia de otros países, en Honduras es como en México, ganan en primera vuelta el que tenga mayoría de votos, con el porcentaje que sea. No es como en Chile, que si no obtienen 50% más 1, se van a segunda vuelta los 2 primeros lugares, o como en Bolivia o en Ecuador, que para ganar, aunque no tengan el 50%, se requiere más del 10% con respecto al segundo lugar. En fin, hay formatos distintos, pero en el caso de Honduras, con que gane el porcentaje mayor, ese es el que resulta electo. La derecha va a tratar de criticar si la ventaja entre el primero y el segundo lugar es menor al 8%, pero esperemos que se triunfe, y además tiene una implicación porque sería la primera vez en el continente que hay 2 gobiernos
seguidos encabezados por mujeres. Es decir, es Xiomara Castro, que es la actual presidenta, y su sucesora, muy probable, es Roxy, que es su exministra y que es la que encabeza las encuestas. En otro tema, en la economía mexicana, es muy importante la construcción de viviendas y se está avanzando muchísimo en este tema porque impulsa la industria de la construcción, además de que permite el acceso a mucha gente a tener un hogar, una estabilidad, combate la inseguridad, la promiscuidad. Acuérdense que la palabra hogar viene de hoguera y es una posibilidad de vivir en armonía con la familia. Y si hay una propiedad, un patrimonio, y la gente tiene una vivienda propia, aunque sea humilde, eso le da mayor certeza, y en México se está haciendo un esfuerzo muy grande para asegurar que muchas familias, sobre todo jóvenes, no solo, pero principalmente jóvenes, tengan acceso a una vivienda digna y de calidad. Esta semana tuvimos varias actividades, acudimos a Puebla, hicimos una asamblea estatal del MNE en la capital el pasado sábado. Como ya dijo Eduardo, hicimos el encuentro llamado Desde Iztapalapa para el Mundo, de solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba, de Venezuela y de Colombia. Fue un evento muy exitoso que tuvo muchas repercusiones, pareciera mentira, pero hace falta que haya más eventos de este tipo, porque no se ha descartado que el gobierno de Trump intervenga militarmente en Venezuela y eso detone un conflicto regional que, como se sabe, tiene efectos muy negativos. Cualquier guerra es terrible en la vida de cualquier pueblo y ojalá impere la cordura y no se generen esos problemas. Vamos a seguir viajando y trabajando, como ya dijo Celina, nos toca ir al oriente del Estado de México, a Chalco y a Chimalhuacán el próximo sábado, y ya tenemos una agenda para varias semanas posteriores, además de este fin de semana que estaremos ahí. Como ya seguramente saben, estaremos el día 5 de diciembre en Tamaulipas con los compañeros líderes de aquella entidad. En Tampico vamos a hacer una reunión estatal y luego habrá una posada y me regresaré en la mañana del domingo para estar en la movilización del sábado 6 de diciembre del 7º aniversario del gobierno democrático en México, en el marco de la conflictividad política que hay. Hay una confusión y es importante aclararla. Se ha venido convocando a una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo y se ha difundido mucho. En realidad es una concentración en el Zócalo, porque es más fácil. Los que tenemos experiencia en marchas, sabemos que puede ocasionar que no haya continuidad en la movilización porque se hacen embudos, como lo que pasó cuando se movilizó López Obrador, y mucha gente que llegó al Zócalo pues ya ni siquiera se pudo esperar. Si fueran marchas, lo recomendable pues sería hacer marchas de diversos puntos. Cuando yo fui dirigente magisterial, citábamos en la Diana o en el Ángel, citábamos a otros en Tecámac, a otros los citábamos allá por el metro, por la calzada Ignacio Zaragoza, a otros en la alcaldía Venustiano Carranza, etcétera, y llegábamos desde varios puntos y eso sí permitía una confluencia. Pero pues ya cambiaron los tiempos, ahora el objetivo es diferente, además los contingentes vienen desde muchas entidades diferentes y lo mejor es empezar temprano, que no se vayan
tan tarde porque tienen que regresar a sus lugares de origen y muchos pues no están cerca. Así es que de cualquier manera los invitamos a que puedan estar el día 6 en el Zócalo. Como ya también saben, vamos a hacer el convivio de fin de año el lunes 15 de diciembre en este mismo lugar, nada más se quitan los muros móviles. Casi siempre somos más o menos 1500 los que asistimos, no caben más, así es que si vienen, además de ensayar sus pasos prohibidos, pues lleguen relativamente temprano porque si no, pues no van a poder entrar. La entrada es gratuita, la salida sí se cobra, no es cierto. También es gratuita. No les cobramos la entrada, pero no los dejamos salir. Pero si no, hasta que paguen. Pero no, ya en serio, también la salida es gratuita, así es que no se asusten. Y vamos a mantener actividades a pesar de que hay semanas, son días de fiesta, pero hay mucho trabajo. Y les recuerdo que van a rifar las plurinominales el 28 de diciembre. No dejen de acudir a la rifa porque igual se la sacan. En enero vamos a trabajar, ya tenemos agenda. El día 10 nos toca Morelos, vamos a hacer una asamblea estatal en Yautepec, que está muy cerca de Cuernavaca. El día 17 nos toca una asamblea en Oaxaca, en el Istmo, allá en Ixtepec, cerca de Juchitán. Y el 24 nos toca ir a Tabasco. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Y a propósito de Tabasco, vamos a hablar de lo que habla la gente. De lejos, pero a veces de cerca me estorban. Y esta es una recomendación también para quienes aspiran a ser dirigentes políticos. Algunos temas pudieran no parecer serios o relevantes o importantes, porque en la clase política tradicional se consideran irrelevantes o incluso frívolos. Pero si alguien busca ser dirigente, tiene que hablar de los temas de los que la gente habla, porque es lo que la gente comenta, lo que la gente analiza, en lo que la gente opine, y hay que generar empatía con los análisis, los comentarios, las reflexiones. Yo no soy muy aficionado a los concursos de belleza, no deja de admirarse, pero al final de cuentas este es el tema que ahora está en la opinión pública, que tiene que ver con la mexicanidad coronada en Miss Universo. Ustedes saben que desde Teapa, Tabasco, aquel rincón fértil donde la selva parece dictar su propia respiración y la humedad vuelve dócil incluso al rayo del sol, emergió una joven mexicana cuya presencia, primero discreta y luego irrefrenablemente luminosa, terminó por conquistar los reflectores del mundo. Su coronación como Miss Universo no es solamente el triunfo de una figura pública, sino la ascensión de una historia personal que dialoga con la naturaleza de su tierra, con la dignidad de su formación y con la tenacidad de una mujer que no se amedrenta ante las sombras del poder. Fátima Bosch Fernández, una mujer hecha de raíz y voluntad, formada entre la disciplina del modelaje, los estudios profesionales y la exposición constante a los escenarios mediáticos. Miss Universo Bosch, como yo le llamo, es el resultado de años de empeño y de una visión clara acerca de quién desea ser. Su carrera es un camino sin atajos, pasarelas, preparación física, horas de entrenamiento, lectura, construcción de un discurso propio y un temple que no se improvisa. Sus atributos físicos, que el mundo ahora reconoce y aplaude, no son únicamente estética, son síntesis. La mirada suave, como agua verde de río, la piel que imagino,
cálida como las madrugadas tropicales, el porte firme, como diría el poeta Amado Nervo en aquel célebre poema llamado Cobardía, su innata realeza de porte, sus formas bajo el fino tul, y una presencia que no quiebra, que se sostiene como los árboles de hule, que dan identidad a su región. Pero más allá de su anatomía, de su cuerpo, hay un carácter, y el carácter pesa más que la belleza, como la inteligencia, sobre todo cuando la belleza pretende convertirse en poder. El carácter firme, cuando se tiene, no guarda silencio, no se calla. Es como la inteligencia que también cuando hace uso de la voz se impone. La recién coronada Miss Universo mostró su temple cuando se defendió de un maltrato proveniente de un directivo del concurso. No alzó la voz para escandalizar, sino para poner límites. Lo hizo con la serenidad de quien sabe que la dignidad no se negocia y que la corona, por muy brillante, jamás debe eclipsar los derechos de una mujer. Su defensa fue un gesto político en el mejor sentido, un recordatorio de que la estructura del espectáculo no puede seguir amparando abusos tras bambalinas. Y allí, en ese instante, demostró que la corona no la tomó por sorpresa. Ella ya era reina antes de que los jueces lo confirmaran. Es prototipo de la identidad con las luchas de las mujeres. Su expresión de júbilo ante el triunfo de Claudia Sheinbaum no fue una estrategia ni oportunismo, fue identidad, fue la alegría de una mujer mexicana que sabe que otra mujer mexicana ocupa un lugar que durante siglos estuvo reservado para otros nombres, para puros hombres, para otras figuras, para otros géneros. Su afinidad con la causa de las mujeres atraviesa su discurso con naturalidad. Cree en la autonomía, en la libertad, en la defensa de la integridad, en la apertura de caminos para todas las mujeres que vienen detrás. Pero hay que analizar la belleza y su laberinto subjetivo. Hablar de concursos de belleza es entrar en un terreno movedizo y subjetivo. ¿Cómo se puede calificar la belleza femenina sin caer en los estereotipos heredados, sin sucumbir a cánones que cambian, sin ignorar la pluralidad de rostros, cuerpos y presencias que hacen del mundo un mosaico fascinante? Los jueces seleccionan según el criterio del momento, según tendencias culturales, según sensibilidades que no pueden universalizarse, pues interpretar la belleza es tan difícil como intentar medir el viento o definir la luz. Nadie tiene en verdad el monopolio del gusto. Por eso cada coronación es debatible, cada elección es polémica y cada triunfo despierta pasiones. Pero la preparación profesional es la otra belleza. Hoy las reinas de belleza ya no pueden sostenerse solo de una sonrisa impecable. Deben estudiar, practicar oratoria, entrenar, trabajar, entender el lenguaje del espectáculo y adaptarse a la voracidad de los medios. Detrás de una noche de coronación hay meses, incluso años de preparación, estudios universitarios, proyectos comunitarios, actividades filantróficas, rutinas de ejercicio, ensayos de entrevistas, autoconstrucción emocional y psicológica. Nada de esto se improvisa, todo es cultivo. Pero también hay que entender que es un negocio, que hay un negocio detrás de esta coronación. Miss Universo, antes que nada, es un negocio privado, una máquina aceitada por la mercadotecnia, por la publicidad, por los intereses de marcas aliadas, por el deseo de vender sueños, es formato de un espectáculo global. Las redes sociales han amplificado esa lógica. Cada diseño, cada paso, cada palabra, cada gesto,
cada crítica, todo se transforma en contenido. Ella no inventó ese sistema, lo habita con profesionalismo. Es parte de un engranaje mundial que no deja de girar y del cual ninguna reina está exenta. Ahora bien, sobre las acusaciones de favoritismo conviene señalar lo siguiente. Las acusaciones de concurso amañado no tardaron en aparecer, como si el éxito fuera en sí mismo una provocación. Hay quienes señalan vínculos empresariales, quienes sospechan alianzas políticas, quienes asumen que la corona ya tenía destinataria desde antes. Pero también es cierto que quienes acusan tal vez tenían sus propias apuestas, sus intereses, sus frustraciones, sus candidatas preferidas. La polémica es el eco inevitable de un certamen que nunca ha sido ciencia exacta. La pregunta entonces no es si hubo intereses, porque siempre los hay, sino la preparación, el trabajo, la presencia y la trayectoria de ella, si están a la altura del título. Y desde mi punto de vista, lo están. Debe haber, en consecuencia, sororidad mexicana con Miss Universo Bosch. Curiosamente, en nuestra sociedad, a veces las mujeres son las principales enemigas de otras mujeres. Y eso se sintetiza en que las odian por ser bonitas. Pero no debiéramos nosotros caer en esa trampa mental. Sí debe haber sororidad mexicana, debe haberla, debe existir la mirada que reconoce el esfuerzo de una mujer que ha sido vituperiada de manera desproporcionada, de una mexicana que triunfa en un escenario donde las voces hostiles se multiplican con facilidad, de una profesional que ha puesto en alto el nombre del país desde un espacio tan cuestionado como visible. La sororidad no exige silencio crítico, exige perspectiva, y la perspectiva indica que ella ha enfrentado tormentas sin perder la compostura, ha respondido con elegancia y ha defendido su integridad con una claridad que honraría a cualquiera. Esta no es la reina del sur, que ese es otro prototipo. Esta es la reina que nació en el sur, que es diferente. Esta reina que nació en el sur viene de un lugar donde la lluvia cae con la fuerza de un anuncio, donde la tierra es fértil, como lo es el carácter de quienes la habitan, y donde el tiempo tiene un ritmo distinto, más cercano al pulso de la vida. Su triunfo es parte de la historia de México, no porque una corona lo dicte, sino porque encarna una combinación de belleza, dignidad, temple, inteligencia y conciencia que nos recuerda que las mujeres mexicanas no solo compiten, también se defienden, también piensan, también sueñan, también crean, no solo hijas e hijos, sino obras artísticas y muy destacadas. Y ella, la reina que nació en Teapa, en el sur, lo demuestra con cada palabra, con cada paso, con cada gesto. Una mujer de luz tropical que no pidió permiso para brillar. Así es que, viva Fátima Bosch Fernández, viva la reina que vino del sur. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar. Con el pueblo en pie de lucha.